Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Leila y yo estoy encargada de esta clase, de esta materia de liderazgo. Vamos a estar viendo a partir de ahora este tema tan interesante del cual muchos de nosotros deberíamos por lo menos aprender, aunque por lo menos por ahora no nos toque estar en el liderazgo. Lo más maravilloso de una persona es cuando se ocupa de invertir en su llamado, en su ministerio, antes de que éste se concrete, sabiendo que cada paso nos conduce a esa concretización, ¿verdad? Cada parte del proceso en el que estamos siendo formados, porque aún como liderados, nosotros podemos visualizar qué tipo de líderes vamos a ser de acuerdo a cómo nos comportamos en el momento en el que somos liderados. Entonces te invito, sin más preámbulos, a poder estar iniciando esta materia de liderazgo, donde vamos a estar utilizando simplemente el libro de nuestro pastor vicepresidente, el pastor Leonán Araújo. Vamos a estar basando nuestros estudios en este libro que habla justamente de la excelencia del servir. Entonces, uno de sus capítulos, hablando sobre el liderazgo, hoy vamos a estar compartiendo ese material que con mucho cuidado, con mucho cariño, nuestro querido pastor Leonán ha seleccionado, ha construido en el decorrer de sus largos, más de una década de años de pastoreo en nuestra querida Valle de Bendición allá, Conjunto Ceará en Fortaleza. Y así es como vamos a iniciar entonces, como lo inicia este capítulo, que habla sobre el líder, un mediador de conflictos. Y para estar hablando un poquito sobre esto, tomo como base el pasaje en Mateo 18, versículo 15, donde dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Qué bendiciones cuando nosotros podemos estar meditando en la palabra de Dios, sabiendo que siempre esa será nuestra, o debería ser nuestra arma de guerra, nuestra instrucción, nuestra brújula, nuestro timonel. Nosotros necesitamos estar firmes en la roca, usar el manual de vida que Jesús nos dejó para ser nuestro guía constante, cotidiano. Entonces, la primera instrucción fuerte acerca del liderazgo es la actitud delante de cualquier conflicto, delante de cualquier situación, de cualquier problema que podamos atravesar. Lo primero que te dice Jesús es: ve y repréndelo estando tú y él solos. Y como deberíamos considerar, es que lo primero que hace Jesús es darnos la orden de levantarnos y movernos al respecto, de enfrentar la situación, de no dejarlo pasar, de ir y resolver. Obviamente en amor deberíamos estar buscando atraer o conducir a nuestro hermano que pecó, que se equivocó, que se levantó contra nosotros, que dio lugar al enemigo, todos los que le puedas poner, que sea con amor, con la intención de estar buscando esa reconciliación. Entonces, problemas siempre habrán. Un líder debe ser un mediador de conflictos. Él debe buscar las soluciones y entender que las adversidades son parte del caminar, especialmente de los que están en el liderazgo. Aún más, yo diría que están entre las principales finalidades del líder. Si no hubiera conflictos, el liderazgo perdería en cierto punto el sentido, pues alguien debe encarar los problemas y resolver, y ese alguien es el líder. Nosotros como liderados debemos recurrir siempre a nuestros líderes para estar buscando esa orientación, para estar exponiendo las situaciones. No es correcto tampoco las personas que dicen: no, no le voy a estar dando más problemas al líder, no le voy a contar lo que está pasando. Eso no es correcto. De forma personal,
si vos seguís ese pasaje vas a encontrarte con que lo primero que dice es ve y resuelve con tu hermano a solas. Pero después dice, si ves que no cambia su actitud, entonces llama al líder, llama a un líder, llama para que puedan estar entre los dos, o llama a otro hermano, para que puedan entre los dos estar aconsejándolo, que puedan estar ayudando a revertir la situación. Si no, llama al líder, y si no, se convoca una asamblea, y ahí en asamblea decidan, resuelvan el problema. Amén. Entonces la idea es que nosotros estemos buscando siempre resolver, que sepamos como líderes que el atravesar conflictos, problemas, discusiones, divisiones, problemas en medio del camino siempre habrán para resolver, y la actitud debe ser enfrentar el problema, orar, pedirle a Dios orientación, coraje, palabra de vida, que Él pueda darte la estrategia que necesitas para resolver ese problema, pero nunca dejarlo en stand-by, nunca hacer oídos sordos, nunca huir de la situación o ser omisos. Acuérdate lo que dice la palabra de Dios acerca de la omisión, que es un pecado que Él no tolera. ¿Okay? Problemas siempre surgirán, entonces ponerlos debajo de la alfombra y hacer de cuenta que no existen no debería ser la opción elegida, pues los obstáculos de hecho allí estarán. El problema muchas veces cuando no los resolvemos lo que hace es agrandarse, pero jamás se soluciona. Yo tengo el ejemplo de un pastor que empezó a tener problemas con el sonido en la iglesia, y empezaron a llegarle citaciones desde la comisaría por las denuncias que los vecinos empezaron a realizar, y simplemente empezó a guardar en su escritorio las situaciones, entregándolas en las manos del Señor, creyendo tal vez en su ingenuidad, en su falta de información, en la ignorancia que manejaría, no solamente con la palabra, sino con la cuestión legal, que sería resuelto y que Dios resolvería por él. Y la realidad es que nosotros ya recibimos de parte de Dios el manual de vida, que es su palabra, para saber resolver nuestros problemas. Hay cosas que de verdad necesitamos recurrir a Dios y esperar que Él nos diga qué hacer, que se manifieste, de forma clara, que nos pueda orientar, pero hay cosas de nuestro cotidiano que no van a suceder con una manifestación de Dios, que Dios no nos va a estar revelando en sueños, ni en visiones, ni en profecías, ni bradando desde el cielo para que podamos entender, porque ya las escribió en su palabra, ya lo dejó asentado, ya nos dejó las instrucciones, y lo que nosotros debemos hacer es ocuparnos de absorber esa palabra, ¿no? De estar estudiando, meditando la palabra, y no ya como niños apenas leyendo un versículo que masajee nuestro ego, un salmo, un proverbio, no, ya debemos pasar como creyentes maduros en la fe a meditar en la palabra de día y de noche, pasar tiempo de calidad con la palabra de Dios. La conclusión de este conflicto, de este pastor, fue que la ley agotó todas las instancias, todos los recursos, y cuando llegó el juicio, él ni siquiera se presentó porque seguía guardando en la gaveta todas las instancias, todos los comunicados que le daban, y simplemente un día fue saqueada. El juez ordenó paralizar la cuenta del ministerio. Miren que no fue ni siquiera la cuenta propia local de esa iglesia, del ministerio. Entonces, tomaron los recursos que habían en la cuenta del ministerio. ¿Saben lo que terminó sucediendo? Que el pastor fundador fue el que tuvo que resolver vendiendo su propio auto para devolverle a la cuenta del ministerio el valor que había sido tomado por la ley en juicio para pagar a los damnificados, que eran los vecinos. Nunca solucionó el problema del sonido tampoco, y lo que hizo fue simplemente exponer o agravar una situación que podría haber sido resuelta muy fácilmente, simplemente habiéndose ocupado de ese problema de sonido, habiendo averiguado. Hoy nosotros atravesamos por ese problema, ya una vecina se ha quejado en la administración. Yo pedí el contacto de esta vecina, pudimos estar, hoy hablamos en excelentes, buenos términos. Yo me he ocupado de estar, inclusive
ofreciéndole ir a la casa para escuchar cómo se escucha el sonido cuando nosotros estamos haciendo la reunión, para estar buscando. Hemos hecho todo lo que el sonidista, todo lo que el ingeniero en sonido ya nos orientó. Yo me he metido a hacer un curso de sonido y acústica para poder tener noción de cómo resolver ese problema. Entonces, cosas que, un problema que lo venimos arrastrando ya hace meses en nuestra iglesia, pero que nos estamos ocupando, y simplemente lo que sucedió en el corazón de esa vecina es que se demuestra muy agradecida por habernos simplemente ocupado de resolver el problema. Entonces, no debemos jamás ser omisos. Deja que el tiempo cure. El ejemplo de la alfombra habla claramente sobre el dejar que el tiempo pase y las cosas se resuelvan solas. Nunca hagas eso. Inclusive cuando solo oramos y pensamos que Dios nos va a dar la solución, como te comentaba con el ejemplo del pastor, cuando Él ya nos dio el manual de instrucciones, que es la Biblia. Agrego, por lo tanto, dice el pastor Leonel en su libro, que delante de los conflictos no debemos hacer uso del conocido consejo popular, o por lo menos no debemos usarlo como método oficial y definitivo. Deja el tiempo curar, porque el tiempo cura todo. Eso es una gran mentira. El pastor dice, en realidad esto es una falacia. He visto a lo largo de los años a personas heridas y hasta espiritualmente caídas en el camino porque alguien decidió dejar el tiempo curar. Jamás fue una instrucción de parte de Dios. Sigamos optando siempre por el consejo que Jesús nos dio en Mateo 18:15 al respecto de ir a nuestro hermano, ir al encuentro de él. Yo he tenido ejemplos de situaciones así, de conflictos, donde he agotado todos los recursos, he pedido perdón yo por un mal que me han hecho a mí, he buscado por todos los medios reconciliar, pero hay personas que han decidido endurecer su corazón. Por ejemplo, el pastor cita en La excelencia del servir el pasaje de Moisés con Faraón, que fue después de todas las plagas, una peor que la otra, una más terrible que la otra, pero el hombre mantenía su corazón duro, y hasta aun cuando perdió a su hijo, cuando estaba en riesgo la vida de su hijo, él no retrocedió hasta que vio a su primogénito muerto en sus brazos. Y lo más doloroso de todo fue que aun cuando, después de haberle dado la libertad al pueblo de Dios, haber entendido que no podía ya seguir siendo terco con eso, simplemente, aún ellos habiendo partido, se endurece otra vez el corazón, corre atrás de ellos y termina ahora sacrificando a todo su ejército simplemente por el orgullo, por la soberbia, por un corazón duro. Entonces vamos a encontrarnos con personas que elijan no ceder, que elijan no perdonar, que elijan no pedir perdón, que elijan el orgullo, que elijan la soberbia, que esto no nos haga a nosotros elegir lo mismo. El pastor Larson siempre decía, que se equivoquen contra vos, que te persigan, que hagan lo que quieran hacer, pero nunca seas vos la que elige hacer lo incorrecto. Siempre agárrate de Cristo, siempre medita en su palabra, siempre busca la solución en Él, y serás bien sucedida a donde quiera que vayas. Un buen líder corre a los brazos de Cristo todos los días. Lo que hago me define, y es justamente por eso, porque si yo me dejo endurecer por las cosas de este mundo, voy a ver en mí reflejadas las consecuencias. Existen tantos problemas que serían tan fácilmente resueltos si simplemente siguiéramos el consejo del buen maestro Jesús, de establecer una conversación franca y sincera, frente a frente. Qué interesante que vos puedas tener el coraje correcto, el coraje del Espíritu Santo, de elegir hacer lo correcto, de ir, guardarte el orgullo, de simplemente levantarte con coraje, ir al encuentro de tu hermano, a buscar resolver, reconciliar. Amistades serían preservadas si todos actuáramos así. Sociedades continuarían de pie, relaciones no se habrían acabado, y pasmen, dice el pastor, hasta casamientos habrían sobrevivido, pues hoy uno de los causadores de la destrucción en las relaciones es la falta de comunicación. Nos falta esencialmente una comunicación sincera, franca, amorosa y humilde.
porque muchas veces vamos a tratar conseguimos tener el coraje de ir hasta la persona a pedirle perdón por el error que cometimos, o simplemente a buscar esa reconciliación, pero cuando llegamos ahí, nuestro corazón no está humilde, entonces cualquier palabra que salga que no nos haya agradado o que confronte nuestra verdad, nuestra realidad, va a cerrar nuestro corazón otra vez y vamos a terminar no resolviendo una situación después de haber gastado toda esa energía en ir hasta el lugar, en ir hasta el encuentro del hermano y tratando de resolver, porque sabíamos que había que resolverlo, ¿no? Pero la dureza del corazón o la falta de humildad no nos permitió que ese proceso se completara. Necesitamos buscar construir en nuestro corazón un corazón humilde, y eso solamente lo hacemos o lo conseguimos en la presencia de Dios, pasando tiempo con Él, mirando su sacrificio, observando sus pasos en esta tierra, cómo lo registró en su palabra. Eso nos va a enseñar a ser humildes. Ningún ejemplo mayor ni mejor que el de Jesús para buscar y encontrar la humildad en nuestra vida. En la medida que actuemos así, veremos el fluir del Espíritu en nuestras vidas con más constancia y cobertura. No podemos ser tan tontos, tan negligentes de descuidar, por dejar el orgullo dominar nuestra vida, la cobertura del Espíritu Santo en nuestra vida, el fluir de su mover, de su manifestación, de su gloria a través de nuestra vida, en nuestros ministerios, por simplemente no venir con humildad a resolver los problemas que surjan en nuestro caminar, porque siempre van a surgir. Acuérdate que el enemigo está alrededor nuestro tratando de devorarnos, y él está, en lo que más trabaja es en destruir relaciones, a veces en un descuido, cuando de nuestra boca sale una palabra con ira, una palabra que ofende, que hiere, y simplemente nos dejamos llevar por el impulso y no cuidamos a nuestro hermano. Muchas vidas han salido de la casa de papá por heridas de sus propios hermanos, no necesitaron ir al mundo, ya nosotros veníamos destruidos del mundo a la presencia de Dios, y cuando venimos por descuidos, por no ocuparnos de nuestra transformación personal, hemos nosotros herido a otras personas. Así que nunca la opción es quedarse con el orgullo, siempre buscar la humildad del corazón. Lo que el tiempo hace en realidad, con respecto a esta frase que dijimos recién, no, déjalo que el tiempo cura todo, gran mentira. ¿Qué es lo que hace el tiempo? Se nota visiblemente la maldad cuando omitimos la resolución de conflictos y dejamos que la ira nos tome. En ese esperar por el tiempo, lo que era ira se vuelve raíz de amargura, sentimiento malo y altamente perjudicial a cualquiera, no solamente a vos, empieza corroendo tu alma, destruyendo tu corazón, endureciéndolo, y eso hace con que vos te vuelvas un instrumento inconscientemente, porque la realidad es que nosotros empezamos a hacer maldad, somos malos, la palabra nos define, dice que no hay uno siquiera que sea justo, y que la maldad está inmersa en nosotros, y que solamente nos hacemos buenos en la presencia de Dios, cuando la bondad de Dios se manifiesta en nuestra vida por haber decidido obedecerle a Él. Entonces, ahí es donde fluye la maldad. Dice, en ese esperar por el tiempo, lo que era ira se vuelve raíz de amargura, sentimiento malo y altamente perjudicial, según el autor de los Hebreos, capítulo 12, versículo 15, donde termina diciendo el versículo 15, la amargura contamina a muchos. Es exactamente eso lo que se ve cuando empieza diciendo la frase que se nota visiblemente la maldad en la persona cuando omite, cuando decide omitir la resolución de un conflicto. Es exactamente eso lo que se ve, la maldad. El supuesto hermano que espera el tiempo resolver, en realidad no espera como dice, pues busca desahogar sus problemas no resueltos con personas que no tienen nada que ver con la situación, y actuando así termina contaminando a quienes lo escuchan y terminan agravando una situación que se podría haber resuelto con una buena conversación. Entonces, no elijas nunca la omisión. Si lo has hecho hasta ahora, pedile perdón a Dios por este pecado terrible
en tu vida, arrepentite delante de Dios, en tu cuarto, en la intimidad de tu cuarto. No necesitas ir corriendo a dictarlo a los cuatro vientos, fui omiso, no. Repetirlo delante de Dios, arrepentite delante de su presencia y pedile: Señor, dame el coraje que necesito ahora para hacer lo correcto. No permitas que pase un día más sin resolver esta situación, este conflicto que atravesé, que me hizo paralizar mi ministerio, que me hizo detenerme en tu caminata, que me hizo no tomar otras actitudes también que perjudicaron mi vida y la de muchos. Te pido perdón por las almas que contaminé a través de esta amargura por este problema no resuelto en mi vida, y que pueda seguir avanzando. Como dijimos entonces, enfrentar los problemas en el sentido de buscar resolverlos siempre es la mejor opción, pero no olvidemos que ese enfrentar busca siempre reconciliación y debe ser hecho con todo el amor, buscando la unión del cuerpo, pues bueno y suave es que los hermanos vivan en comunión, como lo registra el Salmo 133. Que vos puedas humillarte delante de Dios, quebrantar tu corazón y ir al encuentro de tus hermanos con un corazón humilde, preservando siempre la comunión entre los hermanos en la casa de Dios. No permitamos que el enemigo use a cualquiera de nosotros para autodestruirnos. El único y verdadero enemigo de nuestras almas se llaman diablo y sus demonios. Que podamos de una vez madurar esta idea, entender este concepto, vivir esta verdad para enfocarnos como milicia, enfrentando al verdadero enemigo de nuestras almas sin dividir más la casa de papá. Es importante que tengamos un buen filtro. Como líderes necesitamos aprender no solamente a enfrentar los problemas, sino que aprender a seleccionarlos para poder estar ocupándonos de ellos. En este mediar de conflictos no podemos olvidarnos que somos seres humanos y que tenemos que cuidar de nuestra mente. Sin dudas, dar atención a todo tipo de situación dentro de la iglesia no nos hará muy bien. Precisamos, por lo tanto, ser selectivos. Esto es sano, esto te va a mantener firme, te va a mantener fuerte. No es algo donde vos decís que elegís los problemas, sino obviamente esta selección deberíamos hacerla bajo una vida de meditación, de oración en la presencia de Dios, de buscar la sabiduría en su palabra, de estar yendo a su encuentro, presentando cada problema delante de la presencia de Dios. Algunos van a saltar por obviedad, no vas a necesitar ni orar, como decíamos hace un ratito, pero sí es importante es que empecemos a usar un filtro y que podamos empezar a ser selectivos para no estar, como dice en el trecho que sigue, el príncipe de los predicadores, Charles Haddon Spurgeon, nunca me salió bien ese nombre, en su libro Lecciones para mis alumnos, tiene un capítulo titulado Ciego de un ojo y sordo de una oreja, por medio del cual este conocido predicador trata de la problemática de los conflictos en la iglesia y aconseja que algunas situaciones sean vistas con un ojo ciego y oídas con una oreja sorda, por no ser dignas de nuestra atención o simplemente por no generar edificación alguna, lo que nos haría negligenciar lo que sí edifica. Es por eso que necesitamos un filtro, porque cuanto más grande, por ejemplo, es una congregación, más personas habrá, y cuanto más gente, más conflictos van a aparecer. Es proporcional al número de gentes, porque quienes traen los conflictos son las personas. A veces tenemos que entender que somos un mundo diverso de situaciones que se unen en un mismo lugar con un fin, y el fin es el de adorar a Dios. Nosotros deberíamos entender que no todos tenemos la misma base de educación, de experiencia de vida, de traumas, de heridas, de procesos, de familia, de contexto familiar y de contexto cultural. Por lo tanto, no deberíamos medirnos todos con la misma vara o esperar que todos reaccionemos de la misma manera. Necesitamos involucrarnos con las personas y aprender a
relacionarnos con cada una de ellas. Por eso es tan importante que el líder también tenga olor a oveja, que se involucre, que conozca, que sepa quiénes son sus liderados, cuál es su historia, cuál es su experiencia de vida, cuál es su proceso en ese caminar con Cristo, cuán resistente es o cuánto ha abrazado la fe para dejarse ministrar y dejarse conducir al camino de la libertad en Cristo. Necesitamos ser líderes maduros, equilibrados y estar buscando todos los días una vida de comunión en la presencia de Dios. La conclusión de nuestra clase de hoy es que podamos ser verdaderos mediadores de conflictos. Nunca veamos un conflicto como una oportunidad para participar de él, sino que usados por las manos del bondadoso Jesús, para por medio del amor, de la sinceridad y del compromiso con la obra, luchemos para que situaciones no nos priven de la excelencia del servir. Cada conflicto en tu vida tiene que ser una oportunidad de hacer toda la diferencia, de servir con excelencia al reino de los cielos, de estar ejecutando cada decisión o cada resolución con fundamentos bíblicos, bajo la orientación de la palabra de Dios, y así vos y yo vamos a vivir lo sobrenatural en su presencia, y vamos a poder principalmente ser sal y luz, primero y principal para nuestros liderados, y después para quien sea que nos esté observando, porque tenés que saber que en un medio de un conflicto hay personas involucradas, y esas personas te están observando, y vos vas a ser motivo de inspiración o de gran decepción para esas vidas. ¿Qué elegís hacer? ¿Qué es lo que vas a elegir ser? Esa es la pregunta. Hoy te dejo con esta clase de liderazgo para que puedas seguir creciendo en el nombre poderoso de Jesús y puedas seguir siendo parte del reino de Dios. Nunca desistas, nunca huyas de los problemas, nunca seas omisos. Siempre corre a los brazos de Cristo, llenate de su palabra, de su presencia, y vas a ser más que vencedor en Cristo Jesús, en todo lo que te propongas, en todo lo que Dios ponga en tus manos. Que Dios te bendiga y te guarde, te libre de todo mal, y nos vemos en la próxima clase, que simplemente será sobre justamente comunicación. Bendiciones.